Buenas, buenas. Bienvenidos. Lo quería hacer, ya con Te autorización salió, colombiana. te salió. Bienvenidos al tercer programa de La Arepa y el Taco. Con ustedes la maravillosa Caterina, mi amor. Muchas gracias. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Albertico, ¿cómo estás? Muy bien, aquí Psico Alberto también con ustedes. Y Psico Alberto, exactamente. Y un temazo que traemos el día de hoy. Hoy estamos bomba. Sí, Hoy bomba. vamos a dar de qué hablar. Hoy está rico, chévere. Pasamos días lluviosos, luego calorcito, más calentados todavía, pero bueno. Y el tema. El tema, vinculación sexoafectiva, ¿verdad? Vinculación Sí. sexoafectiva. Y estuvimos también preguntando, hoy podríamos romper las reglas, porque estuvimos preguntando en redes sociales, Sí. tal cual, ¿cuál era la diferencia o cuál era la diferencia que veían entre sexo y amor? Ajá. Y pues sí, nos hicieron bastantes comentarios. Entonces, no sé si estás de acuerdo en abrir para que nos den pie o quieres compartirnos algo antes. Pues es que mira, a mí me encanta compartir muchas cosas, pero siempre me han preguntado mucho, no sé a ti en la consulta, y si llegan muchos pacientes, amigos también, amigas, amigues, todo el mundo así de, ay, tú que eres sexóloga, tú, el sexo y el amor, ¿qué? Ujú. Para mí, para Caterina Riveros, para mí el sexo no es la respuesta del amor. Eso es para mí. Y en muchas conductas también lo noto. Entonces, desde ahí sí, efectivamente, en esta nueva actualidad, muchos tenemos sexo y ya después conocemos a la persona. Hace muchos años atrás era todo lo contrario, donde de repente sí te podías enganchar con esta persona, rico, que la charla y que, ay, todo El bonito, romance. el romance, la ilusión, son los elementos del enamoramiento, ¿no? De me ilusiono, la fantasía, y ay, qué rico volverlo a ver mañana, pasado y todo ese rollo. Pero a veces ya cuando tienes la relación sexual, viene un... Que no hay Sí, no hay química. química, no me gustó, tal vez le huele la boca, vienen otras cosas que dices, ah, caray. Y luego viene esta vaina de, y caramba, o sea, con él voy a estar el resto de mi vida Porque así dice que se porque así supone que debe dice de ser, que ¿no? como el pensamiento así platónico, Ujú. hasta la Y apostólico, católico y muerte, romano sí, también. sí, todo. Entonces, pues sí hay una relación, pero como tal no es un todo, el sexo siendo la respuesta del amor, porque podemos disfrutar del sexo sin un vínculo afectivo y se disfruta rico. Pero es pecado, Caterine, Ay, mi amor. no, también es parte del amor propio, porque yo decido, dentro de un recinto, con quién sí tener esa relación sexual, y como es mi decisión, es parte del amor propio. Yo lo veo de esa manera. Oye, No ahorita sé, que dices recinto, pues recinto, pues puede ser bar, bar, sí, ampliando el bar, ampliando, sí, sí. en el parque, pero también escucho recinto, pues lo que decías, ¿no? Recinto virtual. Claro, Y me parece muy interesante esto que dices de cómo han cambiado la forma de relacionarnos, que antes era sí o sí, primero nos conocemos, platicamos, y ya que nos vamos enamorando, entonces, como lo decías, decías, el sexo no es la respuesta del amor, o como incluso la consecuencia, sí, ¿no? exacto. Sí, entonces, bueno, si nos ponemos ya bien cientifiquillos, porque una de las personas, de hecho, preguntaba, ¿qué es sexo? Yo dije, Ujú. ¿será broma o será en serio, no? Y a lo mejor, pues sí pregunta y dice, porque es mayor de edad quien pregunta. Y bueno, siempre me gusta hacer esta distinción entre sexo biológico, Ajá, ajá, sexo es, ya hablamos de eso en los programas anteriores, macho, hembra. hembra, ¿sí? O estado intersexual de mis órganos sexuales. Y eso vendría siendo el sexo, hablando de la cuestión biológica. Pero ahora sí, el sexo estamos hablando de el contacto sexual. Exactamente, esa relación sexual Ujú. como tal. Que ojo, mucha gente piensa y de repente ahí van a salir uno que otro que de repente dice, no, pues yo no le fui infiel porque pues nomás fue un manoseo. Ujú. Pero qué sintió con ese manoseo, ¿no? Y que también está empezando a fantasear con este manoseo. Y hay muchas relaciones sexuales sin penetración, Ujú. donde también ahí es el sexo.
también es Sí. parte del sexo. Y también O de la sexualidad, vamos. hablar de erotismo y Sí. erotismo sexual. Exacto. Términos que solemos usar porque dicen, ya cuando hablan, es erótico. Bueno. Vamos a decir que erótico es todo lo que me genera placer, en general. Sí. ¿Sí? Todo lo que me genera placer. A lo mejor esto para mí es erótico. El olor del café. Ajá, el olor de hablamos la de la- fruta. La La papaya. papaya, La el plátano, el chile. chile. El chile es erótico. ¿Sí? Todo lo que me dé placer. La más antigua del mundo. Sí, y fíjate que esa me encanta. No, en los programas pasados no la sacamos porque adrede La me la dejamos. traje. Porque es la fruta del pecado, la fruta del conocimiento. Ajá. ¿Sí? Ahí la muerdo y me di cuenta que estoy desnuda, que estoy Exacto. desnudo, ¿no? Entonces me encanta tenerla aquí porque es lo que estamos tratando de brindar. No solo el pecado, sino el conocimiento, la sabiduría. Bueno, regresando desde nuestra mente hiperactiva y con déficit de atención. Retomando. Retomando, así, reúno el tema del erotismo. Ya el erotismo sexual incluye lo que hemos hablado, que es la respuesta sexual. Ya estoy teniendo una erección, Sí, ya me ya. late rápido el corazón, hay vasodilatación en los pezones, en el clítoris. Entonces, En el bueno, pene, ya estoy viendo todo esto, ya me siento ajá. calientica de algunas partes de mi cuerpo. No sé cómo lo experimentas tú cuando te empiezas a excitar. Mira, cada hombre es diferente, sin embargo, ¿cómo lo experimento yo? A mí me pasa mucho. Y yo creo que lo voy a explicar bien mal, lo voy a explicar bien mal, con sustancias. Eso. Sí, sí, lo voy a explicar con sustancias externas y luego lo explico también en mi cuerpo, ¿no? Suelo decir que llegamos a estados alterados, porque hay estados alterados de la conciencia Ajá. y hay estados alterados del funcionamiento orgánico. Bueno, Pacheco, Pachipedo, romanticón, Ujú. ¿sí? Y medio espiritual. Es como yo lo distingo entre tequila, mezcal, pulque, y CBD, THC, etcétera. Ajá. Y como vamos a hablar del amor y como vamos a hablar del sexo, ¿qué creen? También algunas de esas sustancias, a lo mejor no opioides, No. pero si hay sustancias, hay neurotransmisores y hay hormonas que se mueven en mí. Entonces, me preguntaste cómo me siento cuando estoy cachondo, ¿verdad? No enamorado. Sí, no enamorado, Ok. cachondo, excitado, caliente, con este erotismo. Cuando empiezas Bien. a erotizarte, desde que a lo mejor tu gordito te dijo, mi amor, te preparé un tintico, un cafecito, mira, lindo, rico, delicioso. Y desde ahí se vive el erotismo porque te lo estás disfrutando porque dices, tan rico, me lo preparó mi gordito. Sí, Y desde ahí ya se empieza a vivir el erotismo. y ahí hay trampa, porque mira, pum, 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 o sea, me llegan de estímulos porque del gordo pues estoy enamorado. O sea, siento Exacto. amor y estoy enamorado, es lo chido. Ujú. Entonces creo que, porque también tenemos que distinguir entre enamoramiento y amor. Entonces, primero respondo, ¿cómo me siento yo? Dale. Solo, pero dijiste, a ver, erotizado. Cuando me siento erotizado, siento placer, va a depender de por qué sentido está entrándome el placer. Pero si ya es erótico, por ejemplo, el café, me preparó el gordo un café desde la mañana, ahí está. Me despierto, abro los ojos y me llega el olor del café, Ujú. sonríe por dentro, ¿sí? No, ya sonríes, Sí, mira, sí, ya o sea, ahí sonríe está por tu dentro y por respuesta. fuera. Porque te digo, es un punch, porque es el aroma del café inmediatamente, ¿no? Pero luego llega la parte cognitiva. Claro. O sea, ¿quién lo hizo el café? El gordo. Y entonces, particularmente tenemos él y yo muchas muchas anclas con el café, porque ese primer café de la mañana ha sido un primer café de la mañana en Puerto Vallarta, ha sido un primer café de la mañana en este lago maravilloso de la Laguna de los Siete Colores, ¿no? Entonces, hay muchos otros aspectos que me erotizan en mi Ok. mente porque ya hay recuerdo. Se me ensancha mi pecho, respiro profundo y empiezo a sentir así en mis vísceras, en mis tripitas, así como unas ganitas y me empiezo a cuestionar. ¿Me puedo quedar con este aroma rico aquí en la cama y con la idea de, el gordo me preparó un café? ¿O puedo bajar y hacer contacto con él, no? Ujú. Entonces, entro en ese... En un dilema. ojalá todos mis problemas fueran así. Entro en ese conflicto de bajo o me O me quedo en la quedo acá cama. en la Ajá. cama. Y eso es lo que siento. Ya si vamos a la parte erótico-sexual, ahí también hay jiribilla en los hombres. Porque en la mañana, lo hablabas el Oh, programa anterior, sí. si despertamos con una erección, entonces una de dos cosas ocurre. Ok, mi cuerpo está sano y tengo una erección. Y a veces puede que tenga la erección y no vaya a estar excitado.
pero sí erecto. Pero sí erecto. Sí, Exacto. y eso puede pasar, ¿eh? No quiere decir que los hombres siempre que tenemos el pene estamos excitados, ni tampoco quiere decir que siempre que estamos excitados, inmediatamente Inmediatamente. tenemos el pene erecto. Eso es parte de la exigencia de, entonces no te Sí. gusto porque no se te para. A ver, mujer, Sí. espérate, ¿sí? Entonces, me pasa que cuando sí estoy excitado, independientemente de que ya haya una erección o no, porque el proceso de excitación también tiene que ver con la erección, siento calientito aquí en mi vientre bajo. Puedo sentir también cómo se suben mis testículos y la calentura es como si sintiera efectivamente una línea que sube desde aquí hacia mi pecho y cuando siento que se me sube más y más, se me sube a la cara y se me Mm, empieza a poner mi cara caliente. Ya luego me baja por los brazos y es cuando siento ganas de hacer, de de tocar tocar. o de tocarme. Ok. Sí, ahí. Entonces ahí ya es cuando siento. Otras veces sí despierto y si hay una erección matutina, sí es de. Y no puedo, pero Y que depende. uno eche la patita. La patica No, ahí. si está gordo, sí, porque se va más temprano al gimnasio. Sí. Si no está, es yo de. ¿Qué onda? ¿Me consiento o me voy a nadar, etcétera, ¿no? ¿Me doy amor o qué? O también hago mis ejercicios de tantra, de Sí, contraer, respirar y totalmente. llevar esa energía a otras partes de mi cuerpo y vámonos con el día, ¿no? Es una Exacto. decisión, es una decisión. Pero sí. ¿Así too much information? Too much. Pero es que eso está chévere porque muchos hombres no saben describir cómo se sienten excitados. De la misma manera muchas mujeres. Y todos somos bien diferentes. O sea, tú me lo estabas describiendo ahorita y yo digo, qué chévere, pero también conoces tú todo tu cuerpo y yo también sé muy bien en qué momento me empiezo a excitar. Y justo, ¿no? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿cómo, Ay, cómo te va? ¿Cómo ahora en dice, cuerpo de mujer, en cuerpo versión de Caterina, ¿eh? Porque mujeres. también cada mujer puede tener Sí. sus particularidades y diferencias. Bueno, como yo no tengo quien me prepare el café, Sí, pero lo programa. pero, pero fíjate que ahí yo soy muy egoísta. A mí me gusta mucho prepararme el café y o sea, el proceso de yo levantarme y prepararme el café, abrir la bolsita de café, olerlo y empezar o sea, como sentir cómo empieza el aromita, digo, ay, qué rico. Pero si estoy con alguien o si ese alguien me da algo y me incita pues, a erotizarme o alguna vaina, porque estamos de acuerdo que los hombres no son mucho de dar comidita y estas cosas. El Por cliché no. ejemplo, no son tanto de cliché, pero ya en una situación erótico-sexual, ahí sí empezamos y me gusta mucho que me miren. Eso me superprende a mí, o sea, En cualquier condición, con ropa, sin ropa, bañándote, caminando, siendo tú misma. pues sí, también, pero, o sea, Pero pero particularmente. particularmente, momento no lo había pensado, Sí. pero sí, Ajá. fíjate De que sí, nada. gracias. De nada, para servirte. Nueva cosa desbloqueada. Sí, nueva erotización desbloqueada. Desbloqueada. Entonces, claro que cuando estoy con la persona, sí me encanta mucho cómo me ve y a mí me gusta así ser muy, muy pícara y saber que se está calentando y todo, y yo empiezo a sentirlo, literal, o sea, empiezo a sentir cosquillitas en la planta de los pies, en las manos, Órale. pero también los senos tienen su función, entonces sí siento como que los senos, no sé, yo creo que como la chiquita, como buenas, buenas, Ajá. así de sí, como no. Y ya de ahí, sí yo empiezo a sentir cómo me empiezo a lubricar en la vulva y todo, y me siento caliente desde la vulva, y así como tú sientes como el ombligo hacia arriba, yo Ujú. desde la vulva, vagina, sí siento inclusive que se me mueve el útero, tal vez sí, tal vez no, pero yo digo que sí Ujú. se mueve, porque tiene sus movimientos ahí y me conozco muy bien, así como tú te conoces muy bien, y Ujú. siento así como esta linecita que empieza como si fuera una lucecita que pusiéramos acá y así desde aquí va emergiendo así y va llenando todo mi cuerpo y lo siento bien rico. Entonces ya de ahí yo disfruto absolutamente todo, besos, caricias y de repente sí me gusta pues que me agarren así fuertecito y eso lo Ujú. disfruto mucho. Entonces esa excitación sí, yo digo, mira, rico, bien. Y así la siento yo en mi versión Mujeres Caterine, porque no Ajá. todos van a sentir lo mismo, no todas las mujeres lo van a sentir igual. Pero por así decirlo, así se puede describir una excitación.
como en versión hombre, en versión taco, versión arepa. Versión arepa, así es, sí, para que tampoco se sientan lo que hablábamos también de lo normal o si no es normal, lo normal, los parámetros. Bueno, a ustedes nos pueden compartir en la arepa y el taco en Instagram cómo sienten la excitación. O incluso, oye, ¿sabes qué? Quisiera sentir o me doy cuenta de que algo está pasando. Bueno, ahí estamos también para la asistencia, ¿no? Para resolver dudas y para la terapia. ¿Sale? Entonces, esa es la parte de la excitación y ya hablamos del erotismo y el erotismo sexual. O sea, lo que me gusta, lo que me da placer y lo que me da placer sexual. Exacto. Entonces, ay, el amor. Ay, Ahora si hablamos del amor, es una cosa, distinguir entre enamoramiento y amor. y amor. Si hablamos de las etapas de la relación, entonces estaríamos hablando de, a grosso modo, porque hay diferentes autores que ya han abordado las etapas Sí. del amor, pero empezaría con esta cuestión del nos encontramos, seducción, ligue, y ahora con lo de las redes sociales, yo, fíjate, lo voy a escribir en mi siguiente libro, la idealización. Totalmente. Porque idealizamos, de por sí cuando ya nos encontramos y digo, ay, chiquita bebé, yo Sí. podría empezar a pensar, no, hombre, es colombiana y así, seguro sabe cocinar y me va a hacer... Y empiezo a idealizar, y te idealizo, ¿no? Y te estoy viendo. Ajá. Pero cuando empezamos el sexting o a conocer en línea, etcétera, a veces también empezamos a idealizar al avatar, a la persona Sí. virtual que todavía ni conozco. Y empiezo a crear una imagen totalmente distorsionada de lo que está del otro lado de la pantalla. Sí, y esa distorsión tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que yo quiero creer. Sí. Sí, y por eso llega la persona y me decepciono. ¿Cómo me puedo decepcionar de conocer a alguien que no conozco? Sí, entonces desde ahí es un poquito como medio tricky la cosa, Sí, ¿no? sí, está. Entonces, esa es la primera etapa. El ligue, la seducción, y luego pues ya nos encontramos y probablemente, lo vamos a ver también en los comentarios de las personas que nos escribieron, probablemente desde ahí ya empiece a sentir algo más allá de la atracción. En la Sí. etapa de la seducción usualmente primero es la atracción, ¿sí? Después tenemos nuestro encuentro y si decidimos seguir conviviendo y seguirnos conociendo, luego, pues ahora sí va a salir enamoramiento, ¿no? En el enamoramiento, en estas primeras etapas de enamoramiento, te quiero hacer creer que soy la versión que tú quieres que yo sea Exacto. en esa idealización. No lo pudiste explicar mejor, tal cual. Claro, porque todos mentimos, o sea, todos mostramos lo mejor de nosotros. Eh, no sé, yo así de, no, te voy a preparar las arepitas, no, ni te imaginas, si las compré. ¿No? Como las que llevé una vez y que me dijo Mati, las preparaste, y yo no las compré, pero sí las calenté con mucho Ah, sí. cariño. Y con mantequilla. Y con mantequilla, Mm. exactamente, pero es justamente esto, o sea, yo me imagino que, y esa imaginación se me va para abajo y nada, o sea, se esfuma, vamos, se queda ahí disuelta. En algo que por allá yo creí, por allá me imaginé, o yo estaba esperando, o fue el constructo de la parte que yo dije del amor, que tal vez lo viví con mis papás, tal vez me lo contaron mis amiguitos, mis amiguitas, o lo veo en Las novelas. las novelas. Bueno, nosotros, los Los millennials y los más allá de los Sí. millennials, pero los demás a lo mejor, cállate, ¿no? Que ya hay hasta novelas de 5 minutos en Sí, redes y sí, todo. sí. Y te las cobran y hay gente que cae y paga, me han contado. Me han contado que han pagado muchas novelas de esas. Entonces en esa novela idealizamos, Ajá. ¿verdad? Y luego, si decido sí quedarme con esta versión pseudo real de la Ajá. persona, pseudo real por lo que haya fingido o pseudo real por lo que yo haya idealizado, Ujú. va a haber cosas que no me van a gustar. Siempre. ¿Por qué digo siempre? Bueno, porque esta siguiente etapa se llama lucha de poderes. Ujú. Todas las personas que ponen en el Facebook así como que es complicado, ¿sí? O Sí. que llegan y sí. dicen, soltera, es complicado. En una relación, relación. soltera, ¿sí? Es porque están en la lucha de poderes. Y ojo, a veces hay una adicción a esa etapa. O adicción a las etapas anteriores, el rush del enamoramiento y de la seducción, y ahí confundo el enamoramiento con amor. Sí, Y, totalmente. y creo que ese es el amor. Entonces, cuando se acaba esa etapa del enamoramiento, digo, ya no hay amor. Y más porque no, ahora me dijo que llegué tarde y que no le gustó. ¿Sí? O ahora ya no estamos hablando tanto como hablábamos antes.
es relativamente natural que haya estas evoluciones en la relación. La lucha de poderes justamente lo que hace es nos muestra cuando tenemos diferencias en la relación, cuando hay algo que no me gusta o que no te gusta, la lucha de poderes es esta etapa en donde podemos saber y discernir cómo discutir, cómo dialogar, cómo negociar en una relación. Por supuesto. Y entonces, cuando no, y digo, no, ya se acabó el amor, hay personas que ya, bye, bye, Sí, bye. y le dan el cortón así, porque no es esto que yo esperaba y no es lo que yo me imagino para el resto de mi vida. Ujú, No tengo la capacidad de decir, bueno, déjame, me adapto también a esta nueva forma de vida y de convivencia. Por ejemplo, en las relaciones multiculturales, cuando a mí en lo particular sí se me quitó mucho en mi vida, en mi corazón, como hablamos muy autóctono en Colombia. ujú. Sí tuve un novio demasiado celoso, pero aparte, yo me acuerdo que yo estaba en los hospitales haciendo prácticas y yo, hola, mi corazón, ¿me prestas tal cosa? Y a tanto a hombres como a mujeres, y me acuerdo una vez que una doctora me dice: "Sí, tenga, pero a mí me gustan los hombres", y yo: "Qué chévere, a mí también". Yo: Sí. "Sí, bien". Es que, mira, hablando desde el lado Sí, mexicano, no, nos dices mi vida, mi amor, te pongo depa. sí. O sea, cásate conmigo, porque que me hables así, ajá, sí. Sí. Bueno, que ahí Exacto. seríamos como lesbianas, ¿no? O sea, pero no es Sí, no. cierto. Ajá. Pero sí, en México hablas bonito y yo Y creo que por eso sucede le... esta situación. Entonces, Claro. claro, por ejemplo, desde ahí es, esta vaina me enamoró de ti, cómo hablas, como todo, pero cuando me doy cuenta que le hablas hacia todo el mundo es como, ¿cómo no me está hablando exclusivamente a mí así? No, mi Ujú, amor. Yo el mi amor se lo digo a todo. ¿Cómo identifico? Y me lo han preguntado muchos. Cuando tú tienes un novio y le dices mi amor a tu novio, yo, la connotación, porque ujú. es así como, mi amor, me pasa eso, mi amor, ¿cómo estás, mi vida? Entonces, y Ay, ahí es me el, confundo, ¿eh? Así, ¿fueron diferentes? Así. A y ver. hago el contacto visual. Ok. No. Pero desde ahí, por Sí, sí ejemplo, tienes chamba con nosotros los mexicanos, con esas sutilezas. Es como de, y mira que soy un hombre sensible, pero así, de, ¿cuál fue en la que me amas y cuál es en la que me dices que soy tu amigo? Sí, ahorita te cuento más casos porque sí sí, sucede. y sucede. Y entonces, por ejemplo, los mexicanos con las culturas europeas, que los europeos son un poquito más secos, más, Ujú. entonces ellos piensan de que pues son así del abrazo y los europeos son de... Dame la pluma. Ujú. Ujú. Ay, sí. Entonces, son choques que ahí esta parte del enamoramiento se difumina un poquitico porque se crean expectativas, todo, que aún así, en esta parte del enamoramiento, como estamos así con estos neurotransmisores, estos químicos, Ujú. eso que a mí no me va a gustar en unos 3 4 añitos, es lo que digo: "Ay, ronca tan lindo. Sí. Ay, es que Ay, sus pies le huelen. precioso". No, 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 pero claro, pasa la fase del enamoramiento, pero es que usted, ¿por qué ronca tanto? Es que Ujú, y es eso que no vimos en esta etapa del enamoramiento, por ujú. por por los efectos químicos que produce, pues. Sí, y la otra, fíjate lo curioso, porque no nos habíamos mudado Ajá. a vivir juntos. Que eso también es, ¿en qué etapa nos vamos a vivir juntos o viajamos juntos? Ujú. ¿Sí? En el enamoramiento, no, pues como dice ahí, no, si ahí amo todo de ti, ay, no lavaste los trastes, chula, ay, qué ternura, eres como un niño. Y después eres como un niño, no lavaste los trastes, Sí. ¿sí? Entonces, sí, efectivamente. Si logramos pasar esa etapa y negociar el ronquido, Ujú. oye, te compro el sí, o vamos a la clínica del sueño, etcétera, ¿no? Pues ya ahí hay una negociación. Si logramos pasar eso, entonces de lucha de poderes pasamos a armonía. Armonía. Sí, ya en la armonía, no quiere decir que todo sea lindo y bonito. No, pero como ya sabemos qué pasa en la lucha de poderes, en la armonía ahí sí ya puede haber más serotonina. Porque acá en el No, enamoramiento es adrenalina, dopamina, noradrenalina, todo, ajá, todo, todo pero en... nos hace, o sea, es o una sea, cascada de neurotransmisores, a las hormonas, todo, entonces por eso lo sientes tan, pero tan rico. y tan profundo. Ajá, pero la cuestión es que sí, todo tiene un ciclo y va a pasar. Entonces, el trabajito de nosotros los terapeutas, sobre todo sexuales, es justamente esto, es darles a conocer y que tengan las herramientas de, va a pasar esa etapa, pero se pueden aprovechar las demás, Sí. con sabiduría, con madurez, con todo, pues, pero bueno.
Entonces, ya la serotonina, ya te veo y te digo, ah, esta eres. Mm. Y me gusta. Ay, sí, Eso. sí, sí, y me gusta y me Sí, encanta. claro. Porque el cafecito, lo que decías, Sí. ya entiendo que a mí me costó trabajo, ¿eh? Llevamos 15 años de relación y me costó trabajo porque a mi ego, fíjate, esto va a ayudar mucho. Yo creo que va a ayudar mucho porque esta cosa del ego. Y yo le preguntaba al gordo, le decía, oye, pero tú ¿por qué me quieres? O sea, yo racionalizando, ¿no? Y decía, ¿por qué Claro, me quieres? claro. Porque Obviamente, obvio Psico Alberto. sí, sí, pero es que ese es el rollo del psicoalberto. A mí algo que me encantó de él fue que me dijo, bueno, me partió la madre el ego, pero también me encantó. Me dijo, yo no soy tu fan. Yo no voy, y nunca voy a ser tu fan. Y yo, mi ego así, crash. ¿Cómo? Sí, ¿cómo te Pues atreves, fan? Sí, entonces, pues no. si yo te consideraba el fan número uno. O quería la Sí, la idealización. idealización. Sí, entonces me dice, no es que yo veo que hay gente que te admira y todo esto por lo que tú haces y así te siguen. Y digo, ok, ¿qué es esto que dices? Ay, Psico Alberto. Sí, pero Psico Alberto es el avatar, Exacto. ¿sí? Entonces, en ese momento yo no lo entendía y primero fue como de, bueno, pues, está bien, pues. Ajá, vamos a ver qué onda. Pero ya luego entendí y dije, ok, entonces no es por lo que hago, no es por todo lo que yo sé. Entonces yo decía, pero ¿por qué te Pero ¿por gusto? qué te Por mi gusto? cuerpazo, porque tampoco me decía al principio, tampoco me decía, oh, chiquito, no. O sea, yo sentía y notaba que había Que atracción. había esa. Y yo sí, porque yo, mira, bla, 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 pues claro que el poema y Sí, todo, y yo esperaba lo mismo, que ya entraríamos en otro programa, hablaremos más de los lenguajes del amor, ¿no? O las formas de expresar el amor. Entonces yo quería que me expresara el amor de la misma forma que yo se lo expresaba. Y pues no, no, nunca. Libra, sí, y Aries, ascendente Escorpión y Luna en Acuario, pues apasionado, intenso y todo. Bueno, y entonces él me decía, no sé. Y en estos ambientes de la terapia y las clases, pues también mis amigos, colegas terapeutas, pues me ayudaron a darme cuenta, con algunos cuestionamientos, hasta llegar y decir, no mames, es que el gordo me quiere por quien soy. Y Detrás de ese Psico Alberto, ¿no? ajá, Sí, detrás de todo. de todo. Y pues, y luego eso duele. Sí, y ahorita van a entender por qué. Sí, sí, no, claro que me Sí, dolió, sí, sí, me partió claro. el corazón, porque yo dije, o sea, no estaba abierto a recibir el amor y a vivir el amor como es, sino que yo quería encontrar una explicación y que me dijera, no, pues te amo por esto y esto y esto y esto. Y dice, no, güey. O sea, él me decía, no sé, técnicamente es, pues, por ser tú. Yo te amo por quien eres. Y uno, sí voy a decir ahí, sí, Noé me encantó, Noé, pues tú conoces al profe Noé, maravilloso, cuando me dice, oye, ¿por qué duele que te regalen un plato de comida? Dice, porque te recuerda los 1000 platos que te negaron antes. Ujú. Entonces, ahorita decías, el amor como lo vivimos con papá y con mamá, bueno, es que también el desamor. Si yo de repente tengo mis heridas y mi desamor, no identifico cómo es el amor o cómo es ser querido. Tampoco digo que mi papá y mi mamá hayan sido así culerísimos en la vida. No, son chulada, y yo los amo por quienes son, ¿no? Ya Y ahorita, ahorita, después de los años de terapia, ¿sí? ahorita los puedo Ahorita. amarrar porque Más eso me llevó a darme cuenta de eso, ¿no? Duele a veces el amor, duele no por esto de, ay, es que mi amor y se fue. Bueno, eso es otra cosa. Y las heridas de abandono, hay tantos programas que nos hacen falta. ay, ya, ahorita estamos haciendo la lista. Sí. Más, es porque como estaba acostumbrado a otra cosa, cuando me muestran el amor, pues me duele, porque no sé qué hacer con eso. Sí, era una forma diferente de recibir el amor que tú no lo habías dimensionado y dices, pero ¿cómo recibo esto? Ajá. Sí, es como cuando la primera vez que comiste una arepita. O sea, ¿cómo me la Sí. como yo? No, pues mira, así, así. Y es como de, porque muchos dicen, ay, es una gordita. No, No. no me ofendan la arepa, por Sí, la favor. arepa es la arepa. Sí, Y la gorda, el el- sope, son son diferentes. La diferentes. pellizcada, la rasguñada. Uy, es que Todas, todas son cosas muy todos diferentes. son muy diferentes. Entonces, claro que darse cuenta de esto te desgarra, pero a ti mismo decir, y él me amó así, Ujú. tal cual como soy. Sí. Y esa parte está tan bonita y tan chévere que a veces, como dices, ¿no? Lo que uno quiere es un seguidor más. Ujú. Y más en Like. esta,
en esta nueva actualidad de las redes sociales, de que vivo de un corazoncito, de un fueguito, porque esa es la nueva manera de comunicarse ahoritica la gente, ¿no? O sea, ya no hay palabras, ya no hay poemas, ya no hay esta conversación donde déjame le pregunto, oye, ¿qué te gusta y tal? Sino fuego, berenjena, durazno, Ujú. Ey. 2 melones, o sea, no, pues no se expresen tanto, pues no Ajá, hagan ajá. tanto esfuerzo en comunicarse. Pero ahorita así se manejan. Entonces, por supuesto que ya cuando se ven así en persona es como de, Ajá, a terapia llegan, perdón, a terapia llegan no, pues así, a sí, terapia llegan así. Pues es que ya cuando estamos enfrente, pues, ¿qué hacemos? O no deja el celular. Y fíjate que ahorita que decías del lenguaje y de todo eso, digo, yo encantado de mi generación en ese sentido, pues. ay, yo también. Y en el otro, retomando un poquito el tema de los neurotransmisores y las adicciones, la diferencia entre dopamina y serotonina, la diferencia entre placer y felicidad. Los likes, pues me van a hacer secretar dopamina, Claro. no serotonina. O sea, porque es esto efímero. O sea, ay, like, corazón. Y fíjate, creo que la racionalización es estoy siendo vista, estoy siendo Ujú. visto, o me están dando cariño. Como es un corazón, el icono es un corazón. Pues ahí lo el- asocias. ajá, estoy siendo querido, querida. Hay una serie, me gustó en cierta forma la de... Son dos. Una es Inventing Anna, pero no, la otra es Apple Cider, vinagre de manzana. Mm. ¿Sí? Y hay una chica que miente de que tiene cáncer y que Sí, se está cura buenísima. por likes. Y luego también lo que los likes y los views generan, que es remuneración económica, ¿no? Y fama. Y está bien peligroso eso. No solo desde ella que lo hace así, sino nosotros, fíjate, como consumidores y como producto. Porque si ya tenemos un teléfono y tienes una cuenta, eres las dos cosas. Total. Eres consumidor y eres Y eres un producto. producto. Y si no me doy cuenta de eso, entonces esa dinámica, esa realidad me consume a mí. ¿Sí? Por eso ahorita que hablamos de, ay, Psico Alberto, del avatar, bien importante distinguir el avatar de la persona. Sí. ¿Sí? A mí el ejemplo que me encanta es Juan Gabriel, que él distinguía muy bien, está en el documental como en sus videos caseros, ahí estás viendo a Alberto Aguilera, me parece su apellido, ¿no? Y en los conciertos estás viendo a Juan A Juan Gabriel. Gabriel. Y entonces él tiene esas vidas y esa diferenciación clara, que creo que ahora es más fácil que nos suceda a todos, aún antes de la realidad virtual de los celulares y todo, pero distinguir entre la máscara y el avatar, ¿sí? Y el auténtico yo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el amor? No se puede amar a un avatar. Y un avatar no puede amar. Es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un personaje. Y la persona soy yo y ahí están mis neurotransmisores, ¿no? Volvemos a lo mismo, felicidad y placer. ¿Y cuál es la adicción? Con esto de los likes y los corazoncitos, estoy liberando dopamina y dopamina, pero el tema con la dopamina es que va generando resistencia. Necesito más shot y más shot y más shot de dopamina para sentir el placer. Exacto. ¿Sí? Y entonces ahí es Y donde empieza el entre vacío. más me alimento. Y el día que no recibo un like, es una caída muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Y ese, como dices, es ese vacío que ¿quién lo crea? La propia persona. Ujú. Sí, ¿por qué no tengo tantos likes? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué dice más? No sé si a ti te pasa, porque a mí me dicen, oye, es que no tienes tantos seguidores, sí, pero tampoco me interesa. Ujú. No es por, pero es que a mí como terapeuta sexual o como psicóloga, toda la descripción que tengo ahí no me define como tal toda mi profesionalización. O sea, el Ujú. que me va a buscar es porque, pues porque necesita de mis servicios y si se queda ahí es porque pues algo estoy haciendo bien. Y no precisamente porque, ay, no, el podcast, ay, porque los seguidores, ay, que malamente ahorita en la actualidad muchas personas sí se están basando en de que déjame ver cuántos seguidores tiene para saber si es bueno o es malo, que O eso empresas no, también y se basan en empresas, eso. que eso en realidad no es un diferenciador. No, a mí me gusta mucho que, hablando de las personas que compartimos en redes sociales, por ejemplo, cuando hice las preguntas, porque antes de abrir de la arepa y el taco era desde mi perfil personal, ¿no? Claro. Y la participación. O Ujú. sea, tengo 5 seguidores, ¿no? Pero los 5 establecemos un diálogo.
Y digo, no manches, qué chido. O sea, Sí, sí, porque si sí. tuvieras millones de seguidores y es, oye, pues una pregunta o algo y cric, cric, ahí sí digo, oye, pues esto no está siendo una forma de comunicar. Ajá. Sí, a mí yo todavía sigo agradecido de que las redes sociales dentro de todo lo que son y no son, sí hay comunicación, sí puede haber una comunicación e incluso pues la retroalimentación para el programa a mí se me hace muy chido eso, ¿no? De decir, Sí. oye, el diálogo, eso se me hace chido. Esta interacción de que la persona que está del otro lado dice, bueno, si es real, no es real, porque ahorita los bots y toda esta vaina, ¿no? Sí. Entonces, yo en lo particular, yo sí respondo a mi celular y me escriben los pacientes o desde cualquier perfil de redes sociales o de, o de Caterine, mi amor. Entonces, desde ahí es de que, ay, si eres real, o sea, si contestaste. Yo, Ajá, no es un sí, bot. sí, sí, que dime a tus órdenes. Y siempre digo palabritas muy características de Caterine, ¿no? Así, De mi bot es bien inteligente. ese ya tiene mi voz, Sí, ya lo exacto. adiestré. Ay, de veras. Pero no, o sea, realmente sí es esto, así como de siempre como yo normalmente hago la interacción, yo en mi perfil lo tengo un miércoles de pregunticas, cada 15 días, entonces desde ahí veo la respuesta de muchos seguidores que me escriben inclusive de Colombia, de Estados Unidos, ay, gracias a todos. Ujú. Entonces, desde ahí todos de, oye, mira, me gustaría esto en tu programa y me encantaría esto. Y ese cúmulo de dudas creo también es lo que nos llevó a la arepa y el taco, Exactamente. desde ahí. Exacto. Entonces, no se pierde esa interacción y no es de que no nos den like, que no nos importe realmente, pero No, sí, gracias por el like. gracias. Finalmente, pues hay que pagar los focos, hay Sí, que pagar el claro, mira, sombrero, sí, sí se aquí necesita. todo, pues. Sí, sin embargo, es más desde esta interacción, ¿sí? Sí, Porque la otra está el otro lado, de que los likes pueden ser de bots exacto. también. Sí, sí, sí. Y yo prefiero como esta campaña que hacemos artesanal, Ujú. desde nosotros, no estar como pagando, como esto, para poder sí tener esta interacción y retomando el tema del amor, que somos no, Los dos con los dos TDA, así. sí. Pero, o sea, o sea, no nos estamos desviando tanto porque finalmente en estas nuevas interacciones a veces no sabes con quién estás hablando, ni Ujú. con quién te estás relacionando, ni a quién le estás entregando estos anhelos, estas ilusiones, oye, a mí me gustaría y esto y Bien actual, yo bien actualizado, en ese rubor tengo buenas noticias. Bueno, creo que son buenas noticias porque no recuerdo si era Meta, es otro buró, digamos, del tema de redes sociales y era en Inglaterra, porque fue en la radio donde escuché la noticia. Y es que están alegando legalmente para que la edad oficial de entrar a redes sociales sí, sean los 16 años. sí, sí lo vi. ¡Yeah! Yo dije, como profesional de la salud psicológica, salud sexual, etcétera, digo, qué bien. Qué Porque bueno. siempre cuando me dicen, ay, es que mi hijo y su celular, y yo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 13, 12, 14, está en primero de secundaria, y yo, ¿y tiene celular? ¿Y saben lo que es el control parental? ¿Qué es eso? ¿Y sabes qué es el Roblox? ¿Y cómo se juega Roblox o Fortnite? ¿Y cómo se pueden Sí, conectar en los juegos a platicar y que pueden hablar con cualquier persona? Y hay papás que sí lo saben, papás y mamás que sí lo saben, y papás y mamás y que no lo que saben. no lo saben. Sí, entonces, pues me parece bien que a partir de los 16 años, sí, pero ahí también dices, la parte con es que van a entrar menos views y cobradores. Pues sí, Pues qué sí. bueno que, porque hablando de adicciones, que no comience esta actividad adictiva en la pantalla a una edad temprana. Sí, que de todas maneras está el iPad, ¿no? Que también ya se lo Sí. dejan ahí a las criaturitas de 3 4 años. Ajá, Pero bueno, a porque veces pues es el es recurso que papá y mamá tienen, o porque pues para poder ir no está la nana, ¿no? ajá, y pues se entretiene fácil, rápido, le ponemos los audífonos, puedo ir a tener mi evento con mi marido, Sí. claro, y son sus recursos y se vale, pero se puede más controladito. Ujú. Ahora, retomando el tema de pues, las personas que nos acompañan, nos hablan, yo quería romper las reglas desde el principio, pero me pareció fabuloso que no las hayamos roto. ¿Te parece si ahora sí le entramos a lo que nos Ya, comentan? dale, Muy bien. Entonces, adelante con eh, la preguntadera, adelante con la preguntadera. adelante con las Sí, preguntitas. fue en el Facebook principalmente, aquí está, y dice así.
Bueno, la pregunta que yo ofrecí fue, ¿qué relación crees que haya entre el amor y el sexo? Y nos respondieron de todo, y nos preguntaron también de todo. Empieza uno muy filosófico, toda y ninguna. Digo, gracias, nos dejaste como estábamos. Y me encanta porque le responden, buena respuesta, es su pareja seguramente. Dice, las transferencias. Yo primero dije, se va a poner bien Interesante. psicoanalítico el asunto de transferencia y contratransferencia, Sí, pero no. y los estados, Los estados todo, de... Sí, pero pero no. no son esos tipos de estados que nos dicen. No, dice las transferencias porque si después de un palo no le mandas dinero, dice que no la quieres. Pues ahí ya entraríamos entre trabajo sexual Sí, ahí ya es otro tema. y amor, bueno, más que amor, sexo transaccional. Sí, ahí podríamos Sí, hablar del sexo transaccional, que es incluso hasta este tema de si yo soy el macho, si yo soy el hombre, yo tengo que pagar. O porque yo pago la cena, estoy tengo que. entitled, como tengo ciertos derechos Sí, sí, sí. sobre ti y tu cuerpo, o tú debes de tener una reciprocidad sexual si yo estoy teniendo una acción económica. Sí, qué bueno que tocas ese tema porque muchas mujeres lo comentan o sea, es como una doble moral Ujú. de Voy a la... hacer la escena de bajos instintos sin querer queriendo, pero es que si no le pego aquí. ¿Sí te acuerdas de esa Sí, escena sí, maravillosa? yo Sí. no la No, puedo no, 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 hacer no, no. Bueno, porque a mí sí me queda. sí, no, cuando hagamos ya el Bueno, OnlyFans, ya haremos la otras hago, pero escenas. lo que me saca la mejor. Sí. Entonces, desde ahí, o sea, muchas mujeres dicen, sí critican mucho el mundo de las sexoservidoras, de las que sí hacen su labor sexual, pero luego dicen, a mí me da mucha curiosidad porque siempre les digo, a ver, dicen, no, es que fíjate que voy a salir con un amigo, ya son novios, cómo está el tema, tal, la vaina. No, pero, y yo, bueno, tú, ¿cómo que, con qué vas a aportar? Pues nada, esta es la que aporta. Y yo, "Mm, Ujú, mm, ujú. a ver, desde tu momento más lógico, a ver, discúlpame, perdóname, pero discúlpame, pero pues tú también, ahí tú te estás vendiendo y te estás poniendo un precio. ¿Por qué? Porque tú ahorita me acabas de decir, no, y pagó el hotel tal, y pagó tales servicios, y pagó, y pagó, y pagó. Y entonces le digo, pues cuando vamos nosotros de amigos y todo, pues es o partes iguales, Ujú. o yo puedo aportar con tanta cantidad de dinero, pero finalmente es la homogeneidad, ¿no? Pero entonces está esta parte muy difuminada que también las mujeres lo pierden, y qué bueno que lo digo yo de mujer, Sí. porque sí lo noto, o sea, muchas mujeres y entre amigas es, pues, que te pague, Ujú. y que no sé qué, pues, tú le estás dando sexo, y si no, pues, no le des ni el lonche, ni el sexo, ni nada. Entonces, de ahí son otras formas también de violentar, inclusive Sí. el hombre, ¿no? O sea, de no dar esta parte de, pues, el lonche, ¿no? Eso es muy muy latino, ¿no? O sea, darle de comer al hombre. Tampoco es una función como tal, pero, pues, ¿por qué también yo me autocastigo no dándole sexo y también yo no teniendo sexo? Ajá, o O viceversa. Y viceversa. si no tengo ganas o no me siento bien o en ese momento no quiero brindar sexo, pero ya pagó la cena, entonces tengo que. Tengo que. Sí, ahí está esa línea. Ahorita que hablabas de que, por ejemplo, dale loncha al hombre, es justamente la diferencia, cómo diferenciar entre los lenguajes del amor, Ujú. entre mis formas de mostrarte que te amo es más, bueno, creo que ahí entraría filia, un comentario que hicieron, filia, ágape, eros, o sea, como hablar de Sí. estas ondas, ¿no? Porque sí, tengo bueno, en paz descanse, un maestro de actuación para cine, que él decía, muy radical también, pero decía que el matrimonio era la legitimación de la prostitución. ¿Sí? Visto desde esta cuestión patrimonial, económica, Y me etcétera, y gusta cómo ese la mujer. Sí, sí, pensamiento. pues es que eso Muy era lo que él lógico. decía, sí, era lo que él decía, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, yo estoy casado, sí, pero bajo nuestros términos, ¿no? De hecho, hasta el tema de los anillos fue, Ah, sí. vamos a escogerlo juntos. Sí, porque yo le decía, no, pues como yo pedí que tú fueras mi novio, ahora a ti te toca hincarte, ¿no? Y darme el anillo. Y era lo que yo le decía, ¿no? Fue muy romántica a su modo, la forma de pedir, muy, muy culichi. Más estoy muy feliz de que sea ese el acto de este símbolo, vamos juntos y lo escogemos, ¿no? Porque también a veces las sorpresas de repente es como, te tiene que gustar la sorpresa y te Exacto. tiene que gustar el anillo que te escogí. Ay, bueno, está bien, ¿no?
Y la idealización. Exacto. Y mientras más El grande la piedra, constructo más te más te ama. ama. Sí, y más debe, Sí, mi amor. sí, por supuesto. O sea, a mí de repente me dicen: "Oye, ¿a ti te gustaría casarte?". No, o sea, la verdad es que no, no me casaría, pero digamos, hipotéticamente, tengo novio, marido, y ya, sí, vivamos juntos, mi amor, y esa platica que tenemos para invertir o para gastarla en una fiesta donde de todas maneras van a hablar de nosotros y del buffet y toda esa vaina, pues yo prefiero en un viaje juntos, en un crucero y pasar la bomba, pasarla chéverísimo, riquísimo y se acaba el asunto. Yo lo prefiero así, yo no sé. Mira, nos fue muy bien. Me gustó. Una fue elegir al niño juntos. Ajá, La otra fue, nosotros ya vivíamos juntos. Ya ok. teníamos 10 años de vivir juntos y fue cuando entonces decidimos casarnos. Y fíjate que mucho tuvo que ver pues con nuestros derechos. ¿En qué sentido? Cuando, pues viniendo de Sinaloa, pues al gordo era como, pues, ¿cuál es el familiar que va al hospital, no? Porque luego, digo, yo soy bien hábil para lograr llegar a la camilla de mi pareja cuando está en el hospital, si es necesario, ¿no? Que si era el primo, que si era el amigo, lo que sea, y a veces con un personal de salud muy amable, llegaba y decía, Sí. bueno, soy yo la persona, ¿no? Pero sí dijimos, oye, esto se puede volver complejo en este tema de cuidado de la salud. Y la otra, pues tengo seguro de gastos médicos, ¿por qué? Pues porque estoy casado, Claro. ¿sí? Que afortunadamente no lo uso nunca. Sin embargo, lo tengo. Ujú. ¿A qué voy con esto? Esa cuestión de derechos hace que mi pareja me pueda proteger a nivel de salud y que yo le pueda proteger también. Compramos casa. Entonces, ¿qué es esto? Oye, pues vámonos poniendo de acuerdo. Si lo quieres ver como amigos, como socios, como esposos, como sea, estamos protegidos. Ujú. ¿Sí? Ambos con nuestros bienes y con nuestra salud. Entonces, desde ahí, para nosotros, en ese sentido, fue un acto de amor. No amor solo de, ¡ay, el Ay, matrimonio! Y ta, 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 ta. No, no, la no, no, no. ceremonia súper hippie, maya mexica. Chillamos todos. En pandemia, nos casamos en pandemia, Ok. lo cual de una lista de 250 invitados se redujo a 50. Y qué ¿Sí? genial. Sí, claro. Y además, como ya teníamos todo lo que necesitábamos en nuestra vivienda, pues fue de, oye, pues si nos decían, ¿y qué les regalamos todo? Pues pusimos una pecerita, ¿sí? Y ahí lo que quisieran regalar, y resulta que nuestra boda fue pagada por los invitados. O sea, desde ahí fue todo, a mí se me hace muy bonito y muy hermoso. En ese Claro, sentido, eso pues. estuvo muy chévere, sí, pero pues sí, luego de repente vemos las cosas excéntricas y todo, Ah, si no y nos endeudamos, no. sí, En ese tiempo, pensamos también, hasta económicamente incluso es, oye, el anillo que queramos nosotros. Y no fue un rollo de vamos a sacrificar esto por esto, por como esto. dices, el viaje. No, el viaje también ya después lo hicimos. Pero en ese sentido fue desde ahí. O sea, fue con esta cabeza, Ujú. fue con el corazón, fue con las tripas y fue con esta cabeza, ¿no? O sea, fue con todo. Y pues lo pensamos 10 años. O sea, sí tuvimos un tiempo para pensarlo, ¿no? Ligero, ligero. Y Ajá. justamente es esto, porque decías, de repente vemos muchas parejas fugaces que a los 3 meses ya se van a vivir juntos o se casan o infinidad de vainas. Donde nos llegan ahí a nuestro consultorio, Una bonita gracias. consulta de pareja. Sí. Entonces, pues claro, desde ahí es claro, nunca se dieron la oportunidad ni siquiera de conocerse, de medirse el mal geniecito, de saber que sí te gusta, que no te gusta. Yo, por ejemplo, en lo particular, soy muy desordenada en algunas cosas, pero muy ordenada con mi trabajo. Ujú, Demasiado. Soy muy aseada, eso sí. Desordenada, sí, pero muy aseada. Entonces, sí ujú, puedo tener un desorden, pero todo está muy limpio. Y ujú. eso para mí, eso a mí me da paz. Pero a lo mejor tú dices, Caterina, que es madre. O sea, Bueno, sí pasé, fíjate, hay que poder ayudar mucho hablando de la convivencia en el amor. Como referencia, mi relación anterior y mi relación actual, yo suelo decir eso, que en toda relación hay uno más pasguato que el otro. ¿A qué todo. me refiero? Que es en línea de orden, o sea, está como el nivel Virgo de organización, que es, sí, Virgo, Capricornio, que es como, está chueco. Y es más, mira, Virgo llegaría y diría, ay, el corazoncito, ah, sí, mi amor, sí, porque está chueco, ¿no? Entonces, y está el nivel de la pasguatez, ¿no? A veces muy ariano de mi parte. Entonces, en mi relación anterior yo sentía que yo era el pasguato, ¿no? Porque
pues el nivel de obsesión de mi pareja para ciertas cosas era de no, así, así. Creo que puede ayudar mucho la versión de los trastes, porque me decía, es que tú no lavas bien los trastes. Dije, ah, chinga. O sea, entonces ¿Cómo? hay una manera ISO 9000 de lavar los trastes, ¿no? Certificada. ¿Cuál es la Dije, nom? ajá, entonces sí, en una reunión yo sí dije, oigan, quiero hacer un experimento científico, voy a hacer una encuesta. Una investigación hecha por mí. Sí, y decía, ¿tú cómo lavas los trastes, no? Y decía, no, pues sí, sí, porque mi expareja decía, no, pues tienes que lavar los vasos primero, porque si Ah, no se llenan de aceite. Ajá, y luego tienes que acomodarlos. Ah, porque una era la forma de lavarlos y el orden, y la otra era cómo hacer la pirámide de secado, sí, de los trastes, porque también me pues decía, es y que los es el Jenga acomodas mal. mexicano, o Sí. sea. Es que yo los ponía antes, yo sí un Jenga. Ahora sí ya de repente ya un poquito de más stock, ya veo el estilador y digo, ah, estas cositas como que tienen forma para los vasos y así, ¿no? Entonces sí tenías razón, ¿no? Le digo a mi ex. No, es lo que hablábamos del tercer modo, ¿no? Del modo A y el modo B y entonces necesita haber un tercer modo. Entonces, sí, yo tenía esa teoría de que en una relación hay alguien más ordenado o menos desordenado, pero ¿qué crees? Pues ahora en mi relación actual, resulta que esos parámetros de o el piso o los trastes o la casa o cómo acomodamos las cosas, la ropa, es diferente. Sí, Entonces, ¿en qué radica el amor? Bueno, vámonos poniendo de acuerdo, ¿sí? Desde ahí. sí, ¿qué puedo llegar a tolerar? ¿Qué puedo llegar a negociar? Ujú, Eh, pues, ¿qué tanto me viene bien estos acuerdos? Si sí estoy de acuerdo con esos acuerdos, no por darte gusto, mi amor, no porque o por yo imponerme con esta guerrita de 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 lucha de poderes. poderes y Ujú, decir: "No, pues es que aquí mis chicharrones truenan", ¿no? Y ujú. no va por ahí. Entonces, sí, el tema del amor es complejo, y sobre Sí. todo de la convivencia, relaciones de pareja, etc, etc, que, pues sí, o sea, siempre yo lo veo mucho en la consulta, es que ya no es el mismo de antes, ¿no? Y ni va a Ujú, ser. ujú. O sea, quítate esa vaina de la cabeza, que ni ella va a ser la misma de antes, ni él va a ser el mismo de Es que antes. cuando éramos novios, Y me ajá, hacía, y esto, y se deslumbraba por esto. Sí, pero ahoritica él ya están juntos. sí, no vivíamos juntos, no Ujú. había que pagar renta, no teníamos hijos, sí, nuestra edad, niveles de testosterona y progesterona de producción era diferente, había menos responsabilidades, Claro. sí, entonces, y de repente queremos como que regresar a Y había eso. más tiempo libre de repente para pensar en estas situaciones de la sexualidad, de oye, hagámoslo acá o esto. Ahoritica es, por ejemplo, si hay niños es, sí, aunque estemos así cachondos y toda la vaina, Ujú, pues, oye, ya está el niño, espérate, ajá. sí, y hay que cuidar también esta parte de, en dónde tener sexo delante de los niños o que si O no escuchan delante de los niños. exactamente, si no, o cuidar dónde está el niño, todas estas vainas y también dependiendo las edades de los niños, porque hay unos niños bien curiosos. Y ahí suena bien, bien curioso de que decías, más es red social de apoyo. ¿Qué? Ah, ¿a qué se refiere con red social de apoyo del don Chico Alberto? Pues, ¿quién me puede ayudar a cuidar a los niños? Sí, para ir al cine con mi pareja. Sí, para tener un momento, ajá, al cine o al Cine, cine. Sí, porque a veces sí dicen, sí, al cine. O sea, sí, quiero al estar cine, contigo en un lugar a solas, sí. Entonces, ya sea para tener relaciones sexuales o simplemente para tener para este tener ese espacio para momento nosotros. A juntos. veces no hay la red, a veces no Ujú. hay la red. De repente entre mamás, hay escuelas, ahorita están muy, muy de moda las Waldorf. Ajá, y son las mamás Waldorf que es como de, oigan, ¿qué onda? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Quién se va a quedar con los niños ahora? Y sí, de repente se pueden rotar y es club de tareas, órale. Y ya las otras parejas van pudiendo hacer algo, ¿no? Entonces, siempre hay maneras como de hacer algo, porque sí, los mejores anticonceptivos, pues precisamente son los Son hijos, los ¿no? hijos, Porque pues ajá, ya no va a haber este momento de relación porque hay que atender a los hijos en ese sentido o cuidarlos en el momento de no exponerlos a la actividad sexual de los papás, exactamente. exacto. Sí, entonces, pues así las cosas. Un comentarito más, porque Sí, fíjate mira, que, como, sí, tenemos, siempre. nos ajusta nomás Todavía tenemos tiempo, que es todavía justamente el que trae este contenido de Eros y Ágape, que me ay, gustó. ese me gustó. Sí, porque hay varios, fueron un chorro.
y unos que parecen una carta. Muchas gracias, de hecho, por todo el comentario. Aquí está. Pues decía, no, Eros, Filos, Ágape, es un crecimiento. Voy para allá, pero sí quiero agarrar uno de los dos que son cartas. Dice así, hola Alberto. Es una pregunta que parece tan trivial, pero a la vez es sumamente compleja. Y creo que no solemos tener mucha claridad al respecto. En mi opinión, parte de la respuesta va ligado a lo que cada quien entiende que es el amor y cómo se vive. En mi caso, por ejemplo, dice el nombre de su pareja, él es hombre y habla de su pareja mujer. Ella y yo tenemos más de 20 años de relación y la naturaleza va dictando las prioridades según las posibilidades de reproducción, me imagino. Ahora te puedo decir que el sexo sigue siendo súper importante para mí y entiendo que lo es menos para ella. Pero tengo absolutamente claro lo mucho que me ama como pareja. Él está distinguiendo entre el sexo y el amor. O sea, está diciendo, Sí, sé que me ama, el sexo es importante, más para más mí, para menos mí. para ella, pero se me hace una visión bastante madura en ese sentido de estar distinguiendo amor, sexo y también la complementariedad, ¿no? Y la relación, ¿cómo se la llevan? Exactamente, y 20 años, o sea, llevan Sí. 20 años de relación. Independientemente de que tengamos este tipo de acercamientos o no, lo que sí te digo, o sea, los sexuales, lo que sí te digo, que si dejara de existir el sexo por completo, probablemente moriría la relación. Saludos. ¿Sí? Y ahí hablando de relaciones de pareja, pues sí es lo que diferencia una relación, o sea, de amistad, de padres e hijos, Sí. etcétera, pues sí es el deseo y es lo que hablábamos. Eros, ágape y Mm, filia, cuando menos. Eros, te deseo, te sí. quiero comer a besos o a lo que sea, pero ese es Eros. Filia. Filia, aquí hay filia. Sí. Somos amigos, nos queremos. Filia, si hay apego. En filia hay apego y es decir, me gusta estar contigo, me gusta convivir, te quiero. Eso es filia. Sí, es este amor filial. Puede ser fraterno filial, entre Ujú. hermanos, entre amigos, ¿sí? Y lo puede haber en la pareja, sí. Eso fue lo que nos llevó en cierta forma al gordo y a mí a casarnos. O sea, por filia, por querernos cuidar, tener derechos, sobre la casa, derechos de salud, filia. Totalmente. Y aparte es desde, pues desde la historia de la sexualidad, empezamos a buscar esta parte donde pues busco tener un encuentro sexual con alguien que me brinde seguridad, donde pues también en la actualidad es pues no exponerme a una enfermedad o una infección de transmisión sexual, que yo pueda, es el tema ya de la confianza, de sentirme como que segura, protegida, protegido y toda esta vaina, pero es como una selección muy natural. Ujú. ¿Por qué? Pues porque efectivamente podemos convivirnos con muchas personas, pero la diferenciación de una relación de pareja, de novios o esposos, es la relación sexual. Ujú. Se da con la convivencia. Ujú. Filia también se va dando con la convivencia. Y de hecho, es probable que cuando tenemos más relaciones sexuales satisfactorias juntos, más se vaya creando un vínculo de filia. Porque es, oye, estoy sintiendo placer y tú también, lo estamos sintiendo Ujú. juntos y otra vez, y veo que me cuidas y te cuidas y nos platicamos. Sí, Se genera filia, se va generando filia por convivencia y por inercia. Y el otro es ágape. agape. Ágape, como yo lo entiendo, es este amor incondicional, de hecho casi espiritual, y a como yo lo vivo y yo lo entiendo, ágape no hay apego. ¿No? Es, es el amor del abuelo, diría Joseph Zinker. Sí, sí, sí. Sí, Porque los papás es, fíjate. ay, tengo que cuidar al niño, tengo que hacer esto. Y el abuelo es, no, yo ya crié. Yo vengo a malcriar a mis nietos. Sí, ¿Sí? pero lo quiero, Y quiero que esté pero bien. quiero que esté bien, pero tampoco me asumo la responsabilidad. Así es, y quiero que sea feliz. Es el amor del terapeuta también, o del profesional de la salud, que es, me interesa que seas feliz, me interesa que Ujú. estés bien. O sea, llegaste a mí porque hay algo que necesitas y ese también es ágape. ¿Por qué? Porque no te voy a seguir a tu casa, no me voy a ir a vivir contigo. No, esas No. luchas, esas vainas, dirías, esas vainas son tuyas. Sí. ¿Sí? Que eso es y no, ahí es donde no hay apego. Entonces, ágape es, porque que existas es hermoso. Para mí que existas es hermoso. Y que seas feliz, mucho mejor. Sí, y ese es el amor desinteresado e incondicional. No quiere decir de me voy a poner de tapete para que me pises. No, No. simplemente es hermoso que existas. ¿Sí? Y eso también puede suceder en la relación, que es lo que decías, ay, qué bonitos sus ronquidos, ¿no? O a lo mejor no qué bonitos sus ronquidos, es decir,
pues mi marido Pues, ronca y es parte de quién es. exacto, o sea, es así es, así lo conocí, Ajá. así ya es más, ya me acostumbré, yo he visto muchas amigas me dicen: "Yo ya me acostumbré a sus ronquidos", y yo: "Muy Sí, bien, sí, sí, es como claro", el tren. Ahorita ni se oyó el tren, no sa para que no sepan para que dónde no sepan. estamos, así, sí, y nos pasaba, el gordo y yo vivimos 4 años, literal, las faldas del cerro, en el río, y pasaba el tren. Y dijimos: "Ay, no manches, no vamos a poder dormir". No vamos a A las 3 noches, ya nuestro cerebro se acostumbró al sonido del tren y, pues, te acostumbras. sí, Entonces, sí, a veces yo ronco poquito, a veces a lo mejor el gordo puede que ronque poquito, pero fíjate que sí le dormimos ahí. Me va a regañar por estar ventilando trapitos. pues bueno, Luego lo invitamos luego vamos a invitar para al que gordo. para que se vengue. Bueno, aquí tengo una pregunta, dice: Échale. "¿Qué es más importante en la relación, el amor o el sexo?". Que depende mucho, pues, cómo se vive, ¿no? O sea, porque la vez pasada en tu stand-up, voy a traer eso aquí, Ujú. la chica que hablaba que es asexual y llevaba a su novio. Ajá. Entonces, ella decía: "Pues, tengo mi novio, Ujú, pero soy asexual". ujú, Y ahí claramente no es importante el sexo. ujú, exactamente. Y ahí Eh, pueden ser novios. ¿Qué es lo que y decía este chico? este chico acá el de De se tus acaba la comentarios, relación porque él lo dijo. Para mí es muy importante el sexo, para ella menos. menos. Entonces desde ahí dicen, bueno, pero entonces ¿qué? Si somos novios y podemos decir que somos novios y no estamos teniendo relaciones sexuales, bueno, pues ahí está. O Sí, sea, oye, pero entonces ¿por qué no son amigos? Bueno, no sé, porque a lo mejor sí hay amor o si hay este contacto incluso físico de decir, es que a mis amigas no les no toco las la toco, mejilla. ajá. Sí, a mis amigas no, y incluso la chica también decía, porque también estamos, nos falta el programa de acuerdos de pareja. Ay, ese va a estar Puede ser una buenazo. relación abierta. Y Sí, lo dijo la chica en su stand-up, dijo, puede ir con alguien más. Decía, el ejemplo que ponía era a tratar, a puedes ir a tratar, correr con sí. alguien más, ¿no? Nada más ponía Y especificaciones. sus reglas. Y ahí, justamente en estos acuerdos, es lo que sí se tiene que respetar, que es lo que conlleva no tanto la fidelidad, pero sí a la lealtad en la relación de pareja. Y la claridad Ujú, y el respeto a los acuerdos. por Sí, supuesto. porque también dicen, ay, no, el matrimonio, ahorita que hablábamos del matrimonio, también parecía que el matrimonio, por su naturaleza, por decir naturaleza, porque no es natural, Ujú. pero la naturaleza del contrato matrimonial parecería que tiene que ser exclusivo y monógamo. Y no va por ahí. Pues es que antes, de hecho, legalmente, en esos tiempos, era considerado causal de divorcio la infidelidad, sí, si era causal de divorcio, podías demandar a la pareja porque infidelidad. Ya no, Ahorita sí, ya no. ya Es no. más, ahorita acá en Jalisco, México, hay matrimonios a plazo a 3 años y a 5 años, no sé si En sabías, abonos facilitos. en así como Ay, para pagar poquito. ajá, porque sí, las estadísticas empezaron a subir de los divorcios. Ujú. Entonces pues, mejor hacemos un programa de los matrimonios, con un plazo determinado. Y está chévere esa iniciativa, porque desde ahí ya tú puedes decidir Si y si renuevas o renuevas no. el contrato o no, si te gustó esta experiencia, y también te cuidas inclusive esta parte, material, económica, ¿no? Que es donde Sí, más surgen todos los líos ahí en las relaciones de sí, pareja. cuando llegan las parejas a la terapia en divorcio o la persona en Ajá. individual, a veces en los divorcios que no hay claridad, no hay honestidad y hay emociones atoradas de tiempo, sí se convierte, bueno, por decir se convierten, las personas muestran un lado bastante oscuro, difícil, hosco de su Sí, personalidad. Es donde yo más he visto en la terapia, ha sido digo, obviamente en casos de violencia de familiar o violencia en la pareja, pero en los divorcios es también cuando salen aspectos de la relación que decían, es que no eras así. Y pues y es por esta pues, cuestión de que no hay claridad y no hay una sensación de justicia y hay emociones atoradas, mucho rencor y mm, emociones atoradas. Entonces no o siempre es lo que así. soporté por falta de comunicación, lo que soporté o que yo decidí soportar y Sí. aguantar o callar y todo ese rollo. Entonces, es que yo te dije: "¿Cuándo carambas me lo dijiste?", ¿no? Fíjate que también ha habido divorcios hermosos. Sí, sí, a mí me ha Separaciones tocado lindas. has Desde vamos a tener un encuentro sexual de despedida
hasta oye, vámoslo platicando, o aquí en el caso de Jalisco, vamos a justicia alternativa. Y Ujú. entonces, cuando no hay hijos, sobre todo, se puede hacer una separación de acuerdo y se les Exacto. sale más económico y es más pronto Y más y se amigable. despiden de besito, o sea, como, oye, pues fue la experiencia que tuvimos juntos, hasta aquí decidimos Y llegar. gracias por esos años y todo. Y fíjate que ahoritica que dijiste de los hijos, cuando no hay hijos, pero cuando sí hay hijos, tema para programa, también cuando agarran los hijos como comodín Sí, o violencia o vicaria. violencia vicaria, Sí, te exacto. violento a través de los Ujú, chamacos o de. exacto, Sí. entonces, sigue. Ah, no, Sí, no, es que sí. ya vamos a Cada escuchar el programa porque ya dijimos fácil como 3, 4, como 4 5 temas temas. para los siguientes programas. Sí, me parece bien y pues yo creo que estamos a punto de Estamos en la cerrar recta final. la recta final. Un comentario más y cerramos, Sí, ¿sí? dale, Y ya dale. nos vamos Sin perdernos, por favor, sin sin perdernos. perdernos. Sí, no, no. El último, porque sí había unos que de plano, porque fueron varios, entonces les hacemos honor a todos y les agradecemos a Le todos. respondemos en redes sociales. Sí, fíjate, hablando de orientaciones sexuales, dice, es solo un paso entre sexo y amor. Y en estos tiempos cualquier relación, heteros, bi, gay, antes de casarse o de pasar al amor, la mayoría ya pasó por el sexo. Y es parte de una relación. Si no funciona una o dos veces, nunca va a funcionar para pasar al siguiente paso. Creo que ahí se refiere a la química, ¿no? Sí, Ujú. esa es esta química y esta filia, este feeling que hay que puede empezarse a tener con la persona donde también tú reconócete, porque a veces nos enganchamos que por el físico, que porque, pero no, reconoce que verdaderamente Ujú. ahí no es. Sí, porque a veces tienes todo, digo, es que tiene todo lo que a mí me gustaría, pero no coge mal, o no, no, Ujú. no, no nos llevamos bien en el sexo, ¿no? Y sí hay personas, y a veces yo los he acompañado muy conscientes, que sí dicen, él, por ejemplo, muy sexoso, ¿no? Y Sí, ella, como lo mencionaba el comentario anterior, la persona anterior, y ella como, no bueno, es. quiero ser esa mujer, o sea, quiero aprender más sobre el sexo o el amor para retribuirle a mi pareja eso desde el amor, ¿no? Pues decidieron casarse y ahí siguen, Y ahí sigue, ¿sí? exacto. Pero bajo esa conciencia de decir, oye, así estamos y así están las cartas puestas, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero hay otros que dicen, oye, si es muy importante para ti la parte sexual y aunque tiene A, B, C, D, D, pues no. sí, puede tener absolutamente todo precioso, todo lo que encasillas en esa mujer o en ese hombre que sí te gusta, pero bien sea ese puntico que pesa más en la Ujú, balanza, sí es cuestión de que tú seas más consciente de ello. Yo en lo particular he tenido novios que no son de ese prototipo físico, ujú. pero me enganchan por lo sexual, por las charlas, por la mente, ¿no? O sea, por esta manera de pensar y todo que dices, carajo, o sea, qué chévere estar con este hombre, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí, y digo, y lo veo y digo, pues sí, sí está feo, pero a mí no me importa. Ajá. Sí, o sea, para muchos está feo, pero yo reconozco que no es el más guapo, pero para mí está bien en este momento. Y puede ser la otra, que es cuando decimos en México, se enculó. Exacto. Puede ser el superamantazo y todas las demás casillas vacías, ¿no? Y Sí, estás sufriendo por buen sexo y querer forzar una relación de pareja a ese buen sexo. sí, y donde la otra persona está, su energía está en otros lugares, Ajá. en O personas. como la flor de Con picaflor. tanto amor. Ajá, de picaflor. Sí, 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 o sea, hay personas muy así, muy a switch, tanto hombres como mujeres, no vamos a encasillar, ay, no, los hombres son así, no, tanto como los hombres lo hacen, como las mujeres lo hacen, y andan también Ujú. muy de picaflor y no les importa esta parte de decir, bueno, si aquí estoy teniendo este sexo así rico, chévere, entonces, pues, lo que más importa es esta claridad, esta comunicación de, pues no me importa nada más que para tener relaciones sexuales. Y si la otra persona acepta, bien, qué chévere. Ujú. Ya ella decide si lo acepta, si no lo acepta, y si lo acepta y luego se encula, pues eso ya es problema de ella o Sí, de él. exacto. Y me gustaría también antes de cerrar, algo que yo creo que ha ido durante todo el programa, porque preguntaban, ¿qué es más importante, el sexo o el amor? Pues yo le regresaría la pregunta.
¿Qué es más importante para ti? Exacto. Sentir amor propio, sentirte amada, sentirte amado, esta reciprocidad entre las personas o persona con que te estás relacionando, y si es más importante el sexo para ti o no, o incluso el deseo, si asexualidad, no tengo deseo sexual, bueno, pues entonces van a ser más importantes otras cosas, ¿no? Y la otra, la demisexualidad, que es decir, porque de repente es como habláramos como si fueran cosas separadas o no. Hay personas que si no sienten un vínculo afectivo con la persona en cuestión, No, no siente deseo, ¿sí? Hay personas que sí pueden tener solo relaciones sexuales y hay personas que no, que no. ¿sí? Entonces es bien importante, pues, conocerme y saber qué me gusta, qué no me gusta, si siento deseos, si es importante para mí el amor, si es importante el sexo, y entonces conocerme para saber por dónde voy y con quién y cómo me relaciono o O no. no. Ujú. Pues ya se nos fue el tiempo, Albertico. Ya, nuestras redes. Nuestras redes sociales, La Arepa y el Taco en Instagram, Ujú. y mis redes sociales personales es, ¿cómo estoy? Psicosensual. ¿Y yo cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Despersonificada. Soy Caterina, soy sexóloga Caterina Rivero. ¿Yo quién soy hoy? Es que hoy soy la arepa y el taco. Ajá, Estoy muy, sí. muy, muy en la arepa y el taco. ¿Y tú cómo estás en redes Es sociales? Psico Alberto en Instagram, como Alberto Iñiguez en Facebook. Y obviamente todos los comentarios del programa y preguntas, pues por favor acompáñenos en La Arepa y el Taco en Instagram. Bueno, nos vemos en la que sigue y también escríbanos de qué quieren que hablemos y todo, porque ustedes son muy importantes. Así es. Gracias. Bye. Chaito.